Hola chicos y bienvenidos de vuelta. Esta es la parte 4 de una serie de videos que estoy haciendo acerca del conjunto mínimo de datos que debes obtener cuando realizas un ecocardiograma. En este video nos enfocaremos en las vistas apicales de 4 y 5 cámaras. No olvides de darle like a este video y de suscribirte a mi canal. Así que comencemos. Vamos a comenzar con la vista apical de 4 cámaras y te voy a enseñar uno a uno todas las medidas que debes obtener como parte del conjunto mínimo de datos a la hora de realizar un ecocardiograma. Primero debes obtener una vista apical de 4 cámaras y comenzar con una evaluación visual de las cavidades cardíacas: el ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda y aurícula derecha. También evalúa la anatomía valvular de la válvula mitral y la válvula tricúspide y el movimiento de paredes del ventrículo izquierdo y la pared libre del ventrículo derecho. Y no olvides de visualizar el septum interauricular y el pericardio. Luego obtén una vista ampliada del ventrículo izquierdo y observa el movimiento de paredes del septum inferior y la pared anterolateral. Todo esto como parte de la evaluación de la función sistólica, radial y longitudinal del ventrículo izquierdo. Chequea si existe alguna anormalidad en el movimiento o engrosamiento de los segmentos basales, medios y apicales de estas paredes. En esta misma imagen podemos pasar a la evaluación del volumen del ventrículo izquierdo. Los volúmenes del ventrículo izquierdo deben obtenerse utilizando imágenes 2D de las vistas apicales de 4 y 2 cámaras. Y mide el volumen diastólico final y sistólico final del ventrículo izquierdo. Para evaluar el volumen del ventrículo izquierdo debemos trazar el borde endocárdico y tener cuidado para garantizar que los músculos papilares y las trabeculaciones se excluyan de los volúmenes y se consideren parte de la cavidad cardíaca. Y recuerda que todas las medidas deben ser indexadas por el área de superficie corporal. Luego podemos pasar a la evaluación del volumen auricular izquierdo. Los volúmenes de la aurícula izquierda deben obtenerse utilizando imágenes 2D de las vistas apicales de 4 y 2 cámaras. Solo traza la cara interna de la pared de la aurícula izquierda y excluye la orejuela y las venas pulmonares. También estas mediciones deben ser indexadas por área de superficie corporal. Para evaluar la válvula mitral, primero debemos obtener una vista ampliada de la misma. Evalúa la anatomía y la excursión de ambas valvas mitrales. Los segmentos generalmente visualizados aquí son A3, A2 y P1. Utiliza Doppler a color para evaluar el flujo a través de la válvula mitral. Busca cualquier flujo anormal, turbulento o regurgitante. Ahora podemos evaluar el flujo mitral utilizando Doppler continuo a través de la válvula mitral. Traza el ITV mitral para obtener la velocidad y gradientes máximos y medios de la válvula mitral. Así como evaluamos el flujo a través de la válvula mitral, también podemos hacerlo con el flujo regurgitante. Para una evaluación cualitativa de la regurgitación mitral, alinea el Doppler continuo a través del centro del jet regurgitante. Utiliza la densidad de la señal para evaluar la severidad de la regurgitación.
Una señal débil sugiere una regurgitación mitral trivial o leve. La densidad de la señal utilizando Doppler continuo aumenta a medida que la regurgitación mitral se vuelve más severa. Podemos pasar ahora a la evaluación del flujo de entrada de la válvula mitral. Coloca el cursor de 1 a 3 milímetros al nivel de las puntas de las valvas de la válvula mitral en diástole. Usa Doppler pulsado al final de la expiración y mide la velocidad máxima de la onda E, la velocidad máxima de la onda A, la relación EA y el tiempo de desaceleración. Pasamos a medir el Doppler tisular. Coloca el cursor hasta 1 centímetro de la inserción de los velos de la válvula mitral y, si es posible, realiza un promedio entre el septum y la pared lateral. Mide las velocidades al final de la expiración para obtener la velocidad máxima de la onda E', la velocidad máxima de la onda A', la velocidad máxima de la onda S' y la relación E'. Aquí podemos medir el MAPSE. El MAPSE es la excursión sistólica del plano anular mitral. Solo coloca el cursor a través del anillo valvular mitral y utiliza el modo M. Pasamos ahora a la evaluación de las venas pulmonares. Utiliza Doppler a color para localizar las venas pulmonares. Coloca el cursor de 1 a 2 centímetros dentro de la vena pulmonar y mide al final de la expiración la velocidad máxima de la onda sistólica pulmonar, la velocidad máxima de la onda diastólica pulmonar, la velocidad máxima y la duración de la onda A reversa pulmonar y la relación sístole-diástole pulmonar. Recuerda evaluar visualmente el septum interauricular y utilizar Doppler a color para descartar flujos a través del septum interauricular. Siempre se recomienda que obtengas una vista ampliada del septum interauricular y de reducir la escala de Doppler a color para identificar la presencia de foramen oval permeable. Sigamos con la vista apical de 5 cámaras y todo el conjunto mínimo de datos que debes obtener cuando te encuentres en esta vista. Obtén la vista apical de 5 cámaras y evalúa visualmente las nuevas estructuras que aquí nos encontramos. Debemos entonces realizar una evaluación visual del tracto de salida del ventrículo izquierdo, evaluar la anatomía valvular de la válvula aórtica y a veces también nos podemos encontrar con parte de la aorta ascendente. Utiliza Doppler a color para evaluar el flujo a través de la válvula aórtica y del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Evalúa si existe flujo laminar o turbulento en sístole o si hay flujo anormal, turbulento o regurgitante en diástole. Para evaluar el flujo aórtico, utiliza Doppler continuo a través de la válvula aórtica. Luego traza el ITV aórtico para obtener la velocidad y gradientes máximos y medios de la válvula aórtica.
También puedes evaluar el flujo regurgitante aórtico con Doppler continuo. De tener algún trazo regurgitante, puedes medir el tiempo de mi presión de la regurgitación aórtica y también recuerda evaluar la densidad y la forma del jet regurgitante. También debemos evaluar el flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Coloca el cursor del lado ventricular de la válvula al mismo nivel donde medirías el diámetro y traza el ITB del tracto de salida del ventrículo izquierdo para obtener valores como el volumen eyectado, el gasto cardíaco, la velocidad y el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo y colaborar con las fórmulas de las áreas valvulares. Lo siguiente es obtener una vista enfocada del ventrículo derecho que se obtiene a partir de la vista apical de 4 cámaras. Y te voy a mostrar paso a paso todo el conjunto mínimo de datos que debes obtener cuando te encuentres en esta vista. Primero, obtén una vista enfocada del ventrículo derecho y comienza realizando una evaluación visual de las cámaras cardíacas, del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Evalúa también la anatomía valvular de la válvula tricúspide y el movimiento de paredes de la pared libre del ventrículo derecho. No te olvides también de evaluar visualmente el pericardio. Comencemos evaluando el tamaño del ventrículo derecho. Todas las dimensiones del ventrículo derecho deben ser medidas al final de la diástole. En esta vista enfocada del ventrículo derecho podemos obtener el diámetro basal del ventrículo derecho, el diámetro medial del ventrículo derecho y el diámetro longitudinal del ventrículo derecho. También puedes evaluar el cambio de área fraccional del ventrículo derecho. Para esto, traza manualmente el borde endocárdico del ventrículo derecho en diástole y en sístole. Con esto, podemos obtener información acerca del tamaño y la función sistólica del ventrículo derecho. También podemos medir el TAPSE. El TAPSE es la excursión sistólica del plano anular tricuspidio. Para esto, debemos colocar el cursor a través del anillo valvular tricuspidio y utilizar el modo M. También puedes utilizar el Doppler tisular para evaluar el ventrículo derecho. Utiliza el Doppler tisular para medir la velocidad sistólica que se obtiene del anillo lateral de la válvula tricúspide. Lo siguiente es trazar la aurícula derecha para evaluar su tamaño. El volumen y el área de la aurícula derecha se debe medir al final de la sístole ventricular justo antes de la apertura de la válvula tricúspide. Trata siempre de obtener una imagen ampliada de la válvula tricúspide para evaluar la misma. Evalúa la anatomía y la excursión de los velos tricuspidios. Seguimos con la evaluación Doppler del flujo a color de la válvula tricúspide. Utiliza Doppler a color sobre la válvula tricúspide en busca de cualquier flujo anormal, turbulento o regurgitante y realiza una evaluación cualitativa de la severidad de la regurgitación tricuspidia.
Y para finalizar, utiliza Doppler continuo a través de la válvula tricúspide para evaluar la regurgitación tricuspidia y mide la velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia. Ahora vamos a repasar nuevamente, pero esta vez en video, todo el conjunto mínimo de datos que debes obtener cuando te encuentras con las vistas apicales de 4 y 5 cámaras. Primero, obtén la vista apical de 4 cámaras y evalúa visualmente las cavidades cardíacas, la anatomía valvular, el movimiento de paredes, el septum interauricular y por supuesto el pericardio. Luego obtén una vista ampliada del ventrículo izquierdo y evalúa el movimiento de paredes del septum inferior y de la pared anterolateral en sus 3 segmentos: basal, medio y apical. Ahora comienza con la evaluación del volumen del ventrículo izquierdo. Comienza trazando el borde endocárdico al final de la diástole y luego traza el borde endocárdico al final de la sístole. Esto se debe realizar en imagen 2D en la vista apical de 4 cámaras y la vista apical de 5 cámaras. Ahora pasamos a medir el tamaño de la aurícula izquierda. Traza la cara interna de la aurícula izquierda para obtener el volumen, el área y la longitud auricular izquierda. Esto se debe repetir en la vista apical de 2 cámaras. Ahora obtén una vista ampliada de la válvula mitral para evaluar la anatomía valvular y la excursión de los velos valvulares. Utiliza Doppler a color para evaluar la presencia de cualquier flujo anormal, turbulento o regurgitante. Evalúa visualmente el flujo regurgitante mitral y coloca el cursor a través del jet regurgitante para evaluar la regurgitación mitral con Doppler continuo. Recuerda evaluar la densidad y el contorno de flujo. Mientras más denso sea el contorno de la señal, más severo es el flujo regurgitante. Una regurgitación más leve proporciona un contorno de señal más débil. Con Doppler continuo también podemos evaluar el flujo a través de la válvula mitral. Traza el ITB de la válvula mitral para obtener la velocidad máxima, la velocidad media, el gradiente máximo y el gradiente medio del flujo a través de la válvula mitral. Ahora utiliza Doppler pulsado en la punta de los velos de la válvula mitral para evaluar el flujo de entrada mitral. Mide la velocidad de la onda E mitral, la velocidad de la onda A mitral, mide la relación EA y también el tiempo de desaceleración de la válvula mitral. Pasamos a medir el Doppler tisular. Coloca el cursor hasta 1 centímetro de la inserción de los velos de la válvula mitral y, si es posible, realiza un promedio entre el septum y la pared lateral. Mide las velocidades al final de la expiración para obtener la velocidad máxima de la onda E', la velocidad máxima de la onda A', la velocidad máxima de la onda S' y la relación E'. Ahora mide el MAPSE. Coloca el cursor a través del anillo lateral de la válvula mitral y presiona el modo M. Esto es para evaluar el MAPSE. ¿Y qué es el MAPSE? Es la excursión sistólica del plano anular mitral. Pasamos ahora a evaluar el flujo de las venas pulmonares. Utiliza Doppler a color para localizar las venas pulmonares y mide la velocidad de la onda sistólica,
de la onda diastólica y de la onda a reversa, así también como su duración, y medimos la relación sístole y diástole pulmonar. Obtén siempre una vista ampliada del septum interauricular para evaluar su integridad y utiliza Doppler a color para evaluar la existencia de cualquier comunicación interauricular. Ahora pasamos a la vista apical de 5 cámaras y evaluamos visualmente el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la anatomía valvular de la válvula aórtica. Utilizamos también el Doppler a color para evaluar la presencia de cualquier flujo anormal, turbulento o regurgitante. Ahora, colocamos el cursor a través de la válvula aórtica y utilizamos Doppler continuo para evaluar el flujo aórtico. Traza el ITV de la válvula aórtica para obtener las velocidades máximas y medias y los gradientes máximos y medios de la válvula aórtica. Con Doppler continuo también podemos evaluar el flujo regurgitante. Mide el tiempo de mi presión de la regurgitación aórtica y también evalúa la densidad y contorno del jet regurgitante. Ahora utiliza Doppler pulsado para evaluar el flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Traza el ITV del tracto de salida del ventrículo izquierdo para obtener el volumen eyectado, el gasto cardíaco, velocidades y gradientes del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora pasamos a la vista enfocada del ventrículo derecho y evaluamos visualmente las cavidades cardíacas, la anatomía valvular de la tricúspide, el movimiento de paredes y el pericardio. Aquí puedes medir el diámetro basal, medio y la longitud del ventrículo derecho. Estas medidas se deben realizar en esta vista enfocada y al final de la diástole. También podemos evaluar el tamaño del ventrículo derecho trazando el área diastólica. Al medir el área diastólica y el área sistólica del ventrículo derecho, no solo estamos evaluando el tamaño del mismo, sino también podemos evaluar la función sistólica obteniendo el cambio de área fraccional del ventrículo derecho. Se recomienda ampliar la imagen para realizar estas mediciones. Ahora evalúa el tamaño de la aurícula derecha. Traza la cara interna de la aurícula derecha para obtener el volumen, el área y la longitud auricular derecha. Obtén una vista ampliada de la válvula tricúspide y evalúa la anatomía valvular y la excursión de los velos tricuspidios. Aquí puedes aprovechar y colocar el cursor a través del anillo tricuspidio para medir el TAPSE. El TAPSE se mide con modo M y lo que evaluamos aquí es la excursión sistólica del plano anular tricuspidio. Esto como parte de la evaluación longitudinal de la función sistólica. Y para continuar con esta evaluación, también podemos medir el Doppler tisular del anillo tricuspidio. Aquí puedes medir y obtener la velocidad sistólica. Luego de utilizar Doppler tisular, utiliza Doppler a color para evaluar la presencia de cualquier flujo anormal, turbulento o regurgitante a través de la válvula tricúspide. Luego de localizar la regurgitación, coloca el cursor a través del flujo regurgitante y con Doppler continuo analiza el flujo regurgitante tricuspidio. Evalúa visualmente la densidad y el contorno de la señal y mide la velocidad máxima de la regurgitación tricuspidia.
Y llegamos al final. Espero que te haya gustado este video. No olvides de darle like y de suscribirte a mi canal. Nos vemos en la parte 5 de esta serie de videos. Bye.